Iglesia, como les mencionaba, hoy vamos a iniciar nuestro estudio en esta serie expositiva en los libros de Esdras, Nehemías, Esther, que hemos titulado Reedificados, la restauración espiritual del pueblo de Dios. Hace 15 días vimos un pequeño contexto histórico en Segunda de Crónicas, el capítulo final, exactamente estuvimos viendo Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y estuvimos hablando acerca de cómo que fue que el pueblo de Israel, cómo es que los judíos llegaron al exilio. Esdras, Nehemías y Esther se puede decir que son la continuación histórica del libro de Crónicas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, Crónicas finaliza con casi las mismas palabras que está iniciando Esdras. Así que este pasaje es un pasaje de transición. La primera frase del libro indica un contexto histórico y un evento cierto. Nos sitúa en un reino determinado. Mis amados hermanos, esta historia que nosotros estamos considerando ocurre en un contexto histórico real. El rey Ciro existió, el imperio de Persia existió, los babilónicos existieron. Eso quiere decir que el contexto en el que está contándonos esta historia, el autor bíblico, ocurre dentro de ese contexto de la historia. La historia de Dios no está, ¿cómo se dice? Desligada de la historia de la humanidad, porque la historia le pertenece a Dios. Así que esto nos sitúa en un reino específico, en un país conocido y en una fecha concreta. No se trata de una leyenda, no se trata de un cuento de hadas. Nuestro Dios se revela por medio de situaciones e historias reales. Y el autor por eso nos ubica en un tiempo determinado y un personaje determinado. Y nos dice el primer año de Ciro, rey de Persia. Es lo que encontramos nosotros en la primera parte del versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Ese primer año de Ciro, rey de Persia, es el año 539 antes de Cristo. Exactamente un año antes, perdón, en el año 539, el mes de octubre, el último rey babilónico moría en manos de Darío, que luego de entrar a la ciudad la derrotaría y tomaría el control de lo que hasta ese momento era el vasto imperio babilónico y que había sometido a Jerusalén años atrás. De ello da testimonio precisamente Daniel capítulo 5, el versículo 30. Quiero que me acompañe allí, por favor. Daniel capítulo 5, el versículo 30 y 31. Y escuchen cómo lo dice Daniel. Daniel capítulo 5, versículo 30 y versículo 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Amados hermanos, esa noche de octubre, el imperio babilónico cayó en manos del imperio persa, quien tomó el control de todo el territorio. Este Darío es el mismo Ciro que es mencionado en el pasaje que nosotros acabamos de leer en Esdras. Un año después de esta conquista, exactamente en el 538 antes de Cristo, es donde se desarrolla la historia que nosotros encontramos en Esdras. Ciro cambia las políticas de Estado con las que los reyes babilónicos habían gobernado y ese es el año en que inicia esta historia. Los babilónicos se habían caracterizado en su manera de mantener el control sobre los pueblos que conquistaban mediante una especie de control poblacional. ¿Y en qué consistía este control poblacional? Ellos mataban a los lisiados, a los ancianos, a los niños, a muchos gobernantes y a los sacerdotes, a los líderes religiosos. Mantenían la esclavitud servil y ellos deportaban, o sea, sacaban a los sobrevivientes de las naciones y los llevaban hacia Babilonia y los mantenían en cautiverio conquistados y los distribuían por todo el reino. Así demostraban también su superioridad sobre las naciones que ellos sometían. Ellos tomaban los ídolos de los templos de esas naciones y los llevaban humillados a los templos de sus propios dioses. Y esa era una señal de que sus dioses, los dioses de los babilonios, eran más poderosos que los dioses de los pueblos conquistados y que no los habían podido defender. En el caso de Israel, cuando ellos conquistaron Jerusalén, no encontraron ídolos. Por eso lo que se llevaron fue los utensilios.
Y los persas, cuando ellos se establecieron como reyes, como emperadores, cambiaron esa política, empezaron a devolver a sus conquistados sus ídolos a sus respectivas tierras para que volvieran a establecer los cultos en ese lugar. Dice un autor, así los dioses estarían complacidos y desde cada rincón del imperio se elevarían plegarias a toda esa diversidad de divinidades a favor del rey y de su familia. Ese es el contexto en el que nosotros encontramos este pasaje y que parece una jugada política de Ciro. Ciro es un excelente político en época de elecciones. En época de elecciones todos los políticos son buenas personas, saludan bebés, abrazan mamás, abuelitas. Ahí sí son religiosos todos. Uno los ve con el escapulario. Hermanos, aprendamos de la historia. Iglesia, lo que nosotros vemos en esto, en Ciro, es precisamente esa intención de poder congraciarse con el resto del pueblo, con sus sometidos, con sus súbditos, pero en el fondo esto no era otra cosa que el poder de Dios obrando para la liberación de su pueblo. Esta estrategia de Ciro no es otra cosa que el poder de Dios obrando para salvar y apuntar a su pueblo hacia el plan redentor. Y lejos de ser una historia, tiene que ver mucho con nosotros también. Es por eso que mi objetivo en esta mañana es que al enseñar este pasaje y al estudiarlo podamos comprender cómo es Dios fiel cumpliendo sus promesas y es poderoso para despertar los corazones de las personas para que cumplan su propósito. Es por eso que este sermón lo he titulado Los que Dios despierta para volver. Y la pregunta que quiero que trabajemos en esta mañana es ¿a quiénes despierta Dios para volver? Si se dan cuenta, ese es el énfasis del pasaje, Dios despertando. Y lo primero que nosotros debemos ver es a quiénes Dios despierta para volver. Dios despierta primero a Ciro para dejarlos volver. Dios despierta primero a Ciro para dejarlos volver. Y lo encontramos nosotros en los versículos 1, el capítulo 1, del verso 1 al 4. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, el Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenlo los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El autor bíblico, mis amados hermanos, recuerda aquí a los lectores la historia. Todo esto ocurre primero para que se cumpliera las escrituras, la palabra que el Señor había dado por boca de Jeremías. Recuerden, mis amados hermanos, que durante el proceso de los reyes, durante el periodo de los reyes, antes del exilio, Dios usó a diversos profetas para advertirles a los israelitas de lo que ocurriría si ellos violaban la ley de Dios y el pacto. Uno de ellos fue precisamente el profeta Jeremías, quien desarrollaría su ministerio en los últimos años de los reyes de Judá y en parte del cautiverio. Sus advertencias, como nosotros lo consideramos hace 15 días, no fueron escuchadas por el pueblo, ni por sus reyes, ni por sus gobernantes. Pero el Señor en su misericordia tenía planes para el pueblo de Israel. Y yo quiero que me acompañen a mirar esto en Jeremías capítulo 25, versículo 8 al versículo 12. Jeremías capítulo 25, versículo 8 al versículo 12. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino
y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y vaya conmigo también, por favor, a Jeremías 29, el versículo 10. Y escuchen lo que dice el profeta Jeremías, Jeremías 29, 10. Y dice la palabra del Señor así, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así que lo que está haciendo el autor bíblico es confirmar las palabras que Dios había dado hacía 70 años. Es el cumplimiento de estos 70 años. Y que fueron pronunciadas y que los oyentes originales ahora serían testigos de lo que estaba haciendo el Señor. Mis amados hermanos, el Dios de la historia tiene el control de todo lo que acontece con su pueblo y mueve los reyes según su plan perfecto. Ciro llega en el momento justo a gobernar y eso también había sido anunciado por el Señor. Esto no toma por casualidad la historia. Dios tiene el control de toda la historia. Por lo menos 200 años antes, esto había sido anunciado por el profeta Isaías. Isaías capítulo 44, el versículo 28 dice de la siguiente manera. Isaías 44, versículo 28. La escritura dice, así que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Y en Isaías 45, el versículo 1 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Y en este mismo capítulo, el versículo 13, dice, yo lo despertaré en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. No sabemos si Ciro conocía estas palabras pronunciadas años antes de su reinado. Algunos creen que sí. De hecho, si tomamos en cuenta que Daniel fue uno de los desterrados de Judá que sirvió primero en la corte de Nabucodonosor y luego bajo Darío o Ciro, podríamos decir que hubiera podido ser de esa manera. Lo cierto es que ahora Ciro está gobernando y las escrituras nos recuerdan que Dios gobierna sobre la historia. Él es el que quita y pone reyes, como bien lo señalaba Licia hace un momento. En Daniel capítulo 2, el versículo 21 dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Por esto, mis amados hermanos, mientras la primera frase nos mostró a Ciro como el protagonista, la segunda nos muestra al verdadero protagonista de la historia, que es Dios mismo. Y no solamente esto, iglesia, sino que el autor nos muestra que el Señor despertó el espíritu de Ciro, o como dice la Biblia de las Américas, movió. Escuchen lo que dice las escrituras. Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. La palabra original significa provocar alguna emoción, estar en estado de alerta, listo para llevar a cabo una acción, motivarlo, abrirle los ojos a alguien. Ciro en su interior sintió un vivo deseo de parte de Dios y fue motivado a actuar, se puso en acción. Ciro estaba actuando como instrumento de la providencia de Dios. Dios interviene en todos los acontecimientos de la historia humana. Él es quien mueve a los hombres a pensar o obrar bien, y nada malo acontece sin su permiso. No se nos dice en la escritura, y el autor bíblico no tiene esa intención, no nos dice por qué medios o cuáles fueron los métodos con los cuales fue conmovido el espíritu de Ciro, pero lo que sí está claro es que el Señor toma la iniciativa. Y esto no tiene que ver con si Ciro conocía o no a Dios. De hecho, podemos saber que no era un verdadero creyente porque él seguía adorando a sus dioses.
Sin embargo, el Señor pone en su mente y en su corazón el que Él declarara ese decreto, porque Ciro es un siervo del Señor, por más soberano que se considere. En Proverbios 21:1, como lo leía Alicia al principio, el corazón del rey es como un río en las manos del Señor. Él lo dirige a donde Él quiere. Así es Ciro, en las manos del Señor. Él lo guía hacia donde Él quiere. Su acción se evidencia precisamente en ese decreto real que sería declarado en público, pero también por escrito, y por eso nosotros tenemos esta copia. Vamos a leerlo, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Lo primero que nosotros encontramos en el decreto es que Él reconoce a Dios como el Señor, que Él gobierna sobre los cielos. Y esta es una expresión usada por el pueblo de Israel para señalar algo muy radical. A diferencia de los ídolos de las naciones paganas, Dios no está limitado a un espacio geográfico. Dios no está limitado solamente a Israel. Dios gobierna sobre los cielos. Los ídolos de los otros pueblos estaban limitados por una determinada región geográfica. Y su poder terminaba donde empezaba el poder de otro Dios. O sea, los dioses eran territoriales, ocupaban un territorio. La creencia también era que estos ídolos tenían poder sobre determinadas áreas de la vida, sobre la agricultura. Entonces había un Dios para la agricultura, sobre la lluvia, el Dios de la lluvia, la casa, la guerra, la sexualidad, la salud, etcétera, 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 etcétera. Pero este no es el caso de Dios. Él gobierna sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Con esta frase se estaba enseñando que el Dios de los judíos, el Dios que los judíos adoraban, es el Dios que está sobre toda majestad, y que por ser el creador de los cielos también es el dueño de la tierra, y por tanto su gobierno es universal. Ciro no es un creyente, porque él sigue adorando a Marduk, el dios de los babilonios. Y en lo que él busca es ese pluralismo religioso, permite que otros pueblos vuelvan a sus tierras para instituir sus cultos y que ellos pidan a favor de él como emperador. Y era una forma de poder congraciarse, de lograr el agradecimiento de estos pueblos. Sin embargo, iglesia, como ya lo hemos visto, a pesar de estas palabras, lo que dice Ciro no deja de ser cierto. Dios es quien le ha dado todos los reinos de la tierra. Si no fuera por Dios, él no estaría en el lugar que está, como lo leímos nosotros en Daniel. Ciro es un instrumento en las manos del Señor. Ciro reconoce además que Dios le ha mandado a hacer algo: construirle una casa en Jerusalén. Y este es uno de los temas del libro, iglesia. Ese es un aspecto fundamental del libro de Esdras, la construcción de la casa de Dios. ¿Y por qué esto es importante? No solo tiene que ver con la adoración del pueblo de Dios. Recuerden que los israelitas basaban toda su relación con el Señor a través del sistema de sacrificios y de culto que estaba ligado precisamente al templo. Durante 70 años ellos no habían podido ofrecer sacrificios. Así que la relación con Dios estaba distanciada. Pero además porque el templo es importante para la identidad del pueblo de Dios. El templo es la casa de Dios, el lugar en la tierra donde la presencia de Dios habitaba de forma especial y particular, y donde el pueblo se encontraba con Dios. Piensen por un momento en esto, mis amados hermanos. 70 años antes el templo había sido saqueado y destruido. Ahora la nación tiene la oportunidad de volver a restaurar no solo las ruinas del templo, sino la relación con Dios que por causa de la infidelidad y de la idolatría se había roto. El énfasis precisamente de estos versos está en esa parte, la reconstrucción de la casa de Dios que está en Jerusalén. ¿Dónde debía estar la casa de Dios? En Jerusalén.
Allá es donde tienen que ir ellos. Sin ella, el sistema de sacrificios en el que estaba basada la relación de Dios con su pueblo no podría restaurarse, y de esa manera tampoco se restauraría completamente la adoración a Dios. Era importante para ellos esto. Pero no solamente eso, sino Ciro fue ese instrumento escogido por Dios para que esto ocurriera. Y la reconstrucción del templo de Jerusalén no fue una iniciativa suya, sino el gran Dios interviniendo en la historia de salvación. Ahora los judíos tienen una oportunidad maravillosa: volver a Israel, volver a su tierra. Me encantaba el salmo que leía Mari, porque esa es la respuesta de ellos. La respuesta de aquellos que vuelven, la alegría de volver otra vez a su casa, a su tierra, a su lugar. Muchos de ellos llegaron cautivos a Babilonia y con el paso del tiempo se establecieron, sacaron su vida adelante, como suele pasar con los migrantes. Muchos de los migrantes llegan a los lugares, se establecen y prosperan. Así ocurrió con los israelitas, pero de seguro había entre ellos muchos que sintieron un vivo deseo de volver, porque Babilonia no era su casa, no era su tierra, no eran sus costumbres, su cultura nunca fue la de ellos. Así que con el permiso del rey ellos podrían volver a su tierra natal. Yo me imagino la emoción que estos hombres y estas mujeres sintieron cuando escucharon eso. La emoción de saber que van a volver. Ciro dice algo que es verdad para todos ellos, porque no solamente el hecho de volver, escuchen lo que dice la palabra de Dios: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Aquellos que confían en él saben que Dios está sobre ellos. Sin Dios, esta empresa que ellos iban a emprender no sería posible. Por eso el decreto declara: sea Dios con él. Ellos necesitan de la ayuda de Dios. Todos los que desearan volver solo podrían hacerlo si Dios estaba con ellos. Y para poder hacer ese viaje, no solamente se necesitaba todo esto que Ciro había dicho, sino se necesitaban recursos económicos. Y Ciro se aseguró de que ellos los tuvieran, según lo que nos dice el versículo 4, de los que quedaran allí, es decir, de los judíos que no volvieron y luego de sus vecinos. Así entonces tendrían todo lo necesario para poder emprender el viaje. Esas palabras que nosotros encontramos en el versículo 4 indudablemente nos deben llevar siglos atrás en la historia, cuando Israel salió de Egipto. ¿Recuerdan lo que ocurrió cuando los israelitas salieron de Egipto? Dice que los egipcios los apresuraban y les daban sus riquezas para que ellos se fueran pronto. Cuando el pueblo salió de Egipto para establecerse en la tierra prometida, ocurrió de esa manera. De la misma manera en que en el éxodo los israelitas habían traído las riquezas de Egipto, ahora en el retorno Dios les había dado las riquezas de Babilonia, recursos para poder cumplir con eso. Ahora Dios estaba guiando en un nuevo éxodo, llevando a su pueblo esclavizado una vez más de regreso a la tierra prometida. La nación que había estado en esclavitud en Babilonia por no cumplir sus obligaciones pactadas, las cuales Moisés había establecido precisamente durante el éxodo, ahora podría volver. Una vez más el Señor está obrando milagrosamente en la vida de la nación. Y Ciro dice algo que debió retumbar en los oídos de los judíos. Dice: y todo el que haya quedado. La Biblia de las Américas dice: y a todo sobreviviente. Esto debió haber sido durísimo para ellos. Recuerden que cuando Babilonia entró, y eso lo sabemos por los relatos de Crónicas y de Segunda de Reyes, sabemos que cuando Babilonia conquistó el reino del sur, muchos murieron. Solo quedó un remanente. Así los nombraron los profetas. Vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 10, el versículo 20. Isaías capítulo 10, versículo 20 al 22. Y escuche cómo dice el profeta Isaías. Isaías 10, 20. Dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová,
el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Esa palabra remanente al principio significó castigo y juicio divino para la nación. Pero en el cautiverio, Dios les dio esperanza a través de esa palabra. Se convirtió en una esperanza. Dice Isaías capítulo 1, el versículo 9, dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Así se veía el pueblo, un resto pequeño, un remanente. Pero después de que se cumplieron esos 70 años, Dios restauraría a los de Israel que hubieran quedado. Por eso Ciro emplea la misma frase para recordarles las promesas del Señor. Por eso, donde quiera que habitaran, sin importar cuán lejos estuvieran de Jerusalén, en el gran imperio persa, ahora podrían volver a hacer lo que el Señor les había mandado: edificar la casa de Dios en Jerusalén. Iglesia, ¿cómo se aplica esto a nosotros? ¿Cómo se aplica esta verdad a nuestras vidas? Todos nosotros nos encontramos en la misma situación, lejos de Dios. Pero el Señor a su tiempo nos llamó de donde estábamos, sumidos en nuestro pecado, pero luego de nuestro rescate, y al igual que Ciro, hemos sido designados por Dios para la edificación de la casa del Señor. O dicho de otra forma, somos llamados por eso colaboradores de aquel que ha sido establecido por Dios para edificar su casa. Somos nosotros ahora los que hemos sido rescatados y ahora somos llamados a cumplir con esa labor. Acompáñeme por favor a mirar algunos pasajes para poder ver esta verdad. Primera a los Corintios capítulo 3, el versículo 9. Primera a los Corintios capítulo 3, el versículo 9, dice las Escrituras: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Juan lo predicaba hace 8 días. En Efesios capítulo 2, el versículo 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Colosenses capítulo 2, el versículo 6 y versículo 7. Colosenses capítulo 2, el versículo 6 y el versículo 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y primera de Pedro capítulo 2, el versículo 4 y versículo 5. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para vosotros escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios nos ha llamado para que cumplamos esa labor. El llamado a nosotros como pueblo de Dios es a despertar y a edificar en el nombre del Señor. Esto es lo que hacemos en iglesia cuando predicamos la palabra o cuando discipulamos a otros con las Escrituras. Nosotros también somos colaboradores en la labor constante de edificar la casa de Dios, pero solo lo hacemos gracias a la autorización y la capacitación de nuestro Señor Jesucristo, el designado por Dios para traer de todos lados a los cautivos por el pecado a la libertad en Él. Por eso el autor bíblico nos dice que el decreto de Ciro tuvo un efecto inmediato y que la respuesta no se hace esperar, lo que de paso nos lleva a nuestro segundo punto.
¿A quiénes despierta Dios para volver? Ya vimos que Dios despertó o despierta a Ciro para dejarlos volver. Ahora Dios despierta a los príncipes, a los sacerdotes y al pueblo para volver. Versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra del Señor: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Como vemos, iglesia, el resultado no se hizo esperar. La reacción fue inmediata. Como lo decía Mari, yo creo que hubo emoción, grito, llanto, alegría. Tan pronto como se dará a conocer la noticia, hay un grupo que se empieza a organizar. Eso fue diciendo y haciendo. Los jefes de la casa de Benjamín y de Judá, lo que antes había sido el reino del sur, junto con los sacerdotes y los levitas y otros en el pueblo que estaban en Babilonia, son movidos por Dios para volver. Yo quiero que noten un detalle allí. La misma palabra usada para Ciro es usada aquí para el pueblo. Escuchen cómo lo dice. Dice: y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Esto es importante, mis amados hermanos, porque es el poder soberano de Dios que hizo que Ciro emitiera su decreto, que su espíritu despertara, es el que genera la respuesta del pueblo. Todos ellos se levantaron. Todos ellos se levantaron, dice, entonces se levantaron los jefes. Lo que quiere decir es que hubo una reacción que refleja la emoción de la respuesta. Respondieron de manera rápida y enérgica y se esforzaron para hacer lo que el Señor había decretado. Mis amados hermanos, Dios puso el deseo en Ciro, Dios puso el deseo en el pueblo. Y debemos considerar unos detalles acá que son importantes. Debemos considerar que muchos de ellos ya tenían establecida su vida allí, en Babilonia. Algunos no conocían de hecho la tierra de sus padres, seguramente nacieron allá en Babilonia. Una de las cosas que hacían los babilonios, y si nosotros leemos el libro de Daniel, nos podemos dar cuenta que una de las cosas que hacían ellos era tratar de cambiar la identidad de los que estaban allí. Cuando Daniel y sus amigos llegaron allí, ¿recuerdan qué fue lo primero que hicieron? Les cambiaron sus nombres, porque al cambiar el nombre cambia la identidad. Pero ellos tienen claro de dónde son. Algunos tal vez no conocían la tierra de sus padres, no tenían identidad con la nación. La tierra prometida era algo desconocido para ellos. Muchos incluso seguramente lograron prosperar en esa tierra extranjera. Algunos, como en el caso de Daniel y de sus amigos o del mismo Nehemías, ocupaban cargos en el gobierno. Eran funcionarios públicos. Para muchos cumplir el decreto de Ciro implicaba grandes sacrificios, implicaba dejar su estilo de vida y aventurarse hacia lo desconocido. Lo cierto es que en el decreto nadie estaba obligado a volver. No fue una obligación. Los que quieran podían ir, pero los que se levantaron lo hicieron sostenidos por la convicción de que la mano de Dios estaba con ellos y que Él los estaba llamando a cumplir con algo mucho más grande que su estilo de vida, que su comodidad o que ellos mismos. Y estuvieron dispuestos a pagar el precio. Mientras unos decidieron quedarse y no arriesgarse, otros asumieron el reto. Mis amados hermanos, esto es igual para nosotros. Me encanta como lo dice David Burr. Cuando Dios muda los tiempos, mudar es cambiar. Cuando Dios muda los tiempos y cambia las condiciones sociales para que su pueblo realice un nuevo paso hacia adelante en la edificación de su templo, el cambio suele presentarse más en forma de reto y sacrificio que de bienestar y comodidad. Cuando Dios despierta a su pueblo, lo reta a salir de su comodidad. Dios despertó a este remanente para que volvieran a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén, y eso los impulsó. Y esta es una acción del Espíritu y de su gracia. Dios los llenó de una ambición de libertad, puso en ellos un profundo amor por su país, un ferviente deseo por practicar libremente su fe, por volver a edificar la casa del Señor, por volver a encontrarse con Él. Nuevamente se ve que Dios es quien está tomando la iniciativa para llevar a cabo su plan de redención.
Lo hace con Ciro, lo hace con el pueblo. Porque recuerden, iglesia, Dios es quien en última instancia es poderoso para despertar el espíritu no solo de sus hijos, sino aún de un rey pagano como Ciro para cumplir sus propósitos. Por eso vale la pena dirigirle a él nuestras oraciones. Iglesia, si Él despierta nuestro espíritu y si Él mueve las cosas para que se den, eso nos debería animar a nosotros a orar, a pedirle que haga lo mismo por nuestra iglesia. ¿Saben? Mi oración esta semana ha sido una sola: Señor, despierta a tu iglesia, despierta a tu pueblo, despiértanos a nosotros. Iglesia, nosotros vivimos en medio de una sociedad de un corazón duro e indiferente hacia las cosas de Dios. Pero es duro y más terrible, es más duro, iglesia, cuando vemos esa dureza espiritual que invade hasta nuestra propia iglesia. Cuando para muchos es preferible quedarse en casa descansando que venir a celebrar el día del Señor. Por eso nosotros necesitamos confiar en el Dios que cambia los tiempos y que mueve los espíritus y clamarle pidiendo que actúe y que despierte a su pueblo. Que nos haga valientes para hablar acerca de nuestra fe, que nos dé el valor y el denuedo para predicar el evangelio con valor. Dios es quien da no solamente el poder, Él da también los recursos para llevar a cabo lo que Él nos pide. Y Él también pone en nosotros manos a la obra para que nosotros podamos hacerlo. Dios dice en su palabra que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, al versículo 13. Y esto, mis amados hermanos, también tiene que corregir una idea equivocada que muchos tienen. Dios obra soberanamente despertando los corazones de su pueblo para que lleven a cabo su obra, pero es su pueblo el que debe levantarse y ponerse en acción para llevarla a cabo. Dios despierta a su pueblo. Dios constantemente nos está llamando a hacer lo que tenemos que hacer, la predicación del evangelio, la proclamación del evangelio. Pero somos nosotros los que nos hemos quedado sentados y no nos hemos levantado a hacerlo. Dios mueve el espíritu de los creyentes, pero somos nosotros los responsables de levantarnos y actuar de la misma forma en que lo hicieron ellos. El decreto de Ciro hubiera podido ser emitido, pero si ellos no se hubieran levantado y actuado, ese decreto hubieran quedado en solo palabras. Ellos actuaron de acuerdo a ese decreto. Iglesia, de manera similar ocurre con nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, como dice su palabra. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. El versículo 1 al versículo 3. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el Señor obra y nos despierta nuestros muertos espíritus por su misericordia. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos lleva a una nueva vida y un resultado. Versículo 7. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo presenta el evangelio acá. Y la respuesta de nuestra parte, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Saben qué significa esto, iglesia? Somos salvos por gracia, somos hechura suya para buenas obras. Despertados para actuar, despertados para actuar. Es por esto por lo que los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe
y hemos sido hechos partícipes de esa Jerusalén de arriba, reconocemos que si no hubiera sido por el Espíritu de Dios moviendo nuestro espíritu y abriendo nuestro entendimiento y despertando en nosotros la fe, estaríamos aún en nuestra Babilonia. Es como dice un autor bíblico: quienes están encadenados por el pecado pueden ser hechos libres por Jesucristo. A quien quiera que por medio del arrepentimiento y la fe desee volver a Dios, Jesucristo le ha abierto el camino y le levanta de la esclavitud del pecado hacia la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hay muchos que después de escuchar estas buenas noticias optan por quedarse en la Babilonia de sus pecados, por amor al vicio y por miedo a las dificultades de la vida santa. Pero hay también quienes se enfrentan a las dificultades y prosiguen adelante, dispuestos a pagar el precio. Estos son aquellos cuyo espíritu Dios ha elevado por encima del mundo y la carne, y en quienes Él ha implantado el deseo para participar en la nueva casa. Iglesia, eso es lo que podemos ver que hace cuando Dios despierta el corazón de su pueblo. Pero no solamente ocurre con su pueblo, sino que indirectamente despierta el corazón de aquellos que están alrededor. Versículo 6: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Los que estaban alrededor fueron despertados, de modo que sirvieron con sus recursos para que los que habían decidido volver pudieran cumplir con la tarea que se les había encomendado. Yo creo que eso también se aplica a nosotros, iglesia. Muchos de los que están aquí no pueden llevar a cabo la tarea evangelística o la tarea misionera por sus trabajos o por sus obligaciones o por distintos factores, pero pueden usar sus recursos económicos voluntariamente, con alegría, y ayudar a aquellos que están llevando a cabo la tarea. Dios despierta los corazones generosos de su pueblo para que aquellos despertados por el llamado a predicar el evangelio puedan tener los recursos necesarios para llevar a cabo la obra. Es por eso que Pablo le dice a los corintios y le recuerda que esa es la razón por la cual ellos son generosos. Porque el Señor que se hizo pobre, el Señor que era rico se hizo pobre para que ellos fueran enriquecidos en su pobreza. Ya vimos, iglesia, entonces, que Dios despierta a Ciro para dejarlos volver. Dios despierta a los príncipes y a los sacerdotes del pueblo para volver. Finalmente, ¿a quiénes despierta Dios para volver? Dios despierta a los encargados de los recursos para volver. Y que vamos a ver más brevemente, versículo 7 al versículo 11. Dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitriates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de plata, y otros 410 tazas de plata, y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. El autor bíblico nos dice lo que finalmente hace el rey Ciro. Por orden suya, los utensilios del templo son devueltos para que el servicio del templo sea restaurado. Los demás pueblos, los demás reinos que tenían conquistado los persas, volvieron por orden de Ciro y volvieron llevando consigo los ídolos para colocarlos en sus templos. Pero como ya vimos, los israelitas no tenían un ídolo. ¿Qué devolvieron entonces? Los utensilios para el sacrificio. Se pudieron entonces llevar esto otra vez al pueblo. El pueblo llevaría con orgullo los utensilios para rendir culto al Dios verdadero. El pasaje nos cuenta de algunos utensilios que fueron entregados por el tesorero, uno de los funcionarios de Ciro. El número total de los utensilios dice aquí, si sumamos la cantidad que está acá, son 2499. Esdras nos dice que fueron 5400. Lo más probable es que junto con todo esto que fue entregado también fueron entregadas muchas otras cosas que no se nombraron, pero que sí fueron guardadas en el tesoro real. Y el encargado de llevar todo eso fue un hombre, Sesbazar, un príncipe de Judá. Aquí no vamos a entrar en detalles, pero este Sesbazar es el mismo Zorobabel, quien sería el encargado de llevar al pueblo en el primer retorno y que más adelante sería nombrado gobernador en Jerusalén. Ciro le devolvió los tesoros para que fuera el encargado de llevarlo al lugar que les correspondía. Y mis amados hermanos,
Cada una de estas piezas es un testimonio del cuidado soberano del Señor y la continuidad del pacto con su pueblo a pesar de la infidelidad. Sesbazar sería también el encargado de coordinar la colocación de los cimientos del templo. Y Dios también le despertó para que cumpliera con esa responsabilidad. Esta frase al final es la síntesis de todo esto, de cómo hay un cambio, una transformación. Dice la palabra del Señor, dice, todos los hizo llevarse a Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Iglesia, ¿qué podemos concluir de toda esta historia? Yo creo que Dios despierta a un rey pagano para que su pueblo pueda volver. Dios despierta el corazón de su pueblo para que pueda volver y despierta el corazón de los encargados de los recursos para que puedan volver. Dios es fiel. Dios cumplió las promesas para con su pueblo, para devolverlos a la tierra de Israel. Por eso despierta para llevar a cabo su plan. Y por esto es por lo que Dios despierta a los espíritus de aquellos que son llamados a cumplir su misión y no podemos quedarnos sentados, sino debemos actuar en obediencia a su mandato. De la misma manera en que estos se levantaron y cumplieron con la orden, nosotros debemos hacer igual. Y saben, nuestra oración, iglesia, debe ser despierta. Señor, despierta. Señor, despierta a tu pueblo. Señor, despierta a tu iglesia. Señor, despierta mi vida espiritual dormida. Dios, despierta el corazón de tu pueblo y muévelos a la acción para que construyan el templo, no hecho de manos humanas, sino el templo espiritual que es la iglesia de Dios por medio de la evangelización y el discipulado. A nuestro alrededor. Tenemos que recordar que Dios es el Dios de los cielos, quien gobierna sobre toda la creación, quien mueve el corazón de los reyes, pero que también mueve el corazón de sus hijos para que cumplan su obra. Debemos pedirle al Señor que nos dé tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo creo que hay una pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos al finalizar este sermón. Y la pregunta es, ¿a qué nos está despertando el Señor? Si el Señor despertó a Ciro, si el Señor despertó al pueblo, si el Señor despertó a los encargados, ¿a qué te está despertando el Señor? Tal vez te está despertando un servicio más comprometido en la obra, o a usar tus recursos y tu tiempo para la extensión del reino, o a ayudar a una familia, a una persona por medio de la consejería o del discipulado. ¿A qué te está despertando el Señor? ¿Te está despertando la oración por la extensión del reino y el evangelismo? ¿A qué te está despertando el Señor? Dios nos está despertando para ofrecer un servicio voluntario y una entrega sacrificial, mostrando nuestro amor por el Dios que nos ha despertado adorándolo y trabajando para su gloria. Iglesia, y si estás sin Cristo, mi oración es que el Señor despierte tu vida espiritual por medio del evangelio. El pueblo debía volver después del exilio y de esta manera llegaría el Salvador enviado por Dios. Este era un nuevo éxodo para el pueblo de Israel. Dios los estaba sacando de su pueblo de la esclavitud y los estaba llevando a la libertad de la tierra prometida para restaurar la adoración. Para eso se valió incluso de un rey pagano. Él despertó su espíritu. Pero iglesia, algo que tú debes saber es que hay un rey más grande y más misericordioso que Ciro, quien ha proclamado años de libertad para que el pueblo de Dios vuelva a él. Ese mismo Señor que en su tiempo perfecto movió a Ciro y a los que regresaron, también envió a su Hijo en el momento oportuno. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 4, el versículo 18 y 19 y escucha lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, el versículo 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Este es el Señor quien ha puesto a su ungido para dar libertad y para despertar a su pueblo. Él también está por encima de tus circunstancias, cualesquiera que sean. Él te ha colocado en el lugar correcto, en el momento correcto. Y puedes mirar al futuro por eso con esperanza, sabiendo incluso que ahora Él está utilizando tus dificultades para acercarte a Él y para exaltar su gran nombre. Responde a la libertad en Cristo con un corazón dispuesto y despierto
Y ven al Padre solo por gracia y solo por la fe para que puedas encontrar salvación y vida eterna y puedas pasar de muerte a vida. Tu espíritu es despertado para que vengas a Él. Escucha lo que dice Efesios capítulo 5, el versículo 14. Dice, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Iglesia, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Mi oración, y debe ser nuestra oración, todo este tiempo, Señor, despierta a tu iglesia y levántanos a la acción. Despierta a tu iglesia, levanta a tu pueblo y llévanos a la acción, Señor. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Dios, en esta mañana queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra expuesta y predicada. Y por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar cómo tú despertaste a un rey pagano, despertaste a tu pueblo, Señor, y despertaste a otros para que pudieran llevar a cabo la labor y el llamado que tú les haces. Pero ese Dios que despertó a Ciro, ese Dios que despertó al pueblo, es un Dios que sigue despertando a la iglesia hoy. Señor, por eso nuestra oración es despiértanos, Señor. Ayúdanos a levantarnos y a ir a la acción, Señor. A no quedarnos sentados en nuestro lugar, sino a reconocer la grandeza del gran Dios y soberano Señor que obra sobre nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, por el pueblo que tú despiertas en este lugar. Porque nos ayudas no solamente a levantarnos a la acción, sino a usar nuestros recursos para poder proclamar la verdad del Evangelio, Señor. A ser útiles, Señor. Hemos orado pidiendo, Señor, que tú guíes nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, inquiétanos, Señor. Inquiétanos, oh Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a llevar en nuestras mentes la pregunta en esta mañana. ¿A qué me estás despertando tú? ¿A qué me estás despertando tú, Señor? Y danos la respuesta, Señor, a través de tu palabra. Danos la respuesta a través de poder contemplarte a ti, Señor. Danos la respuesta, Señor, a poder ver a qué estás despertando tú a tu iglesia, a tu pueblo. Señor amado, gracias, bendito Señor, por estar con nosotros en este día. Encomendamos nuestras vidas en tus manos y te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia amada, que el Señor les bendiga grandemente.